eso, siempre que yo tenga eso, me voy a referir nada más a la semejanza y congruencia de triángulos. En este caso, nosotros estamos viendo la semejanza, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo aquí, podemos ver que nos da una suposición. Dice, supongamos que se nos da una correspondencia ABC correspondiente a A', B', C' entre los triángulos. Así se lee cuando lleva una comilla arriba. Se lee A', B', C'. Entre los triángulos ABC y el triángulo A', B' y C'. Ahora, ¿cuál le creen ustedes que será esos triángulos? Bien, ese triángulo es el mismo, o sea, este mismo de aquí, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que eso puede cambiar. ¿Cómo se acostumbra a designar la longitud del lado opuesto a A? Entonces, si este es el vértice, ojo, este no es el ángulo, ¿verdad? Este es el vértice A. Si este es el vértice A, entonces su lado opuesto se va a llamar A minúscula. A mayúscula, A minúscula. Si este es el vértice B, el lado opuesto, o sea, el que está enfrente, se va a llamar B, B minúscula. Y acá, C, C minúscula, va a ser C minúscula este lado, y aquí va a ser C mayúscula, o sea, el lado opuesto, el que está enfrente. ¿Sí? Ahora, si los dos ángulos correspondientes son congruentes, ¿qué significa que sean congruentes? O sea, que miden lo mismo, ¿verdad? Podemos decir entonces esta correspondencia, que el lado A sobre el lado A' va a ser igual al lado B sobre el lado B' igual a C sobre C'. ¿Qué significa esto? Que si yo divido la medida del lado A entre la medida del lado A', el resultado que me dé va a ser igual como que si yo divida el lado B entre el lado B' y que si yo divida el lado C entre el lado C'. Por ejemplo, si el lado A mide 4 y el lado A' mide 2, ¿cuánto es 4 entre 2? 2. 2. Entonces, si esto me da 2, quiere decir que esta división también me va a dar 2 y que esta también me va a dar 2. Eso significa. ¿Y eso qué es? Eso es correspondencia, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que la correspondencia que hay entre los vértices ABC con A', B', C' es una semejanza. Y escribimos el triángulo ABC semejante al triángulo A', B', C', y además el triángulo ABC congruente al triángulo A', B', C', ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo comprobar si en realidad son semejantes o no son semejantes, ¿verdad? Y puedo comprobar eso. Si no son semejantes, entonces eso no se va a cumplir, ¿verdad? Si no son semejantes, entonces eso no se va a cumplir. Sí, lo sé, está raro. Pero lo primero que estamos viendo es la teoría, ¿verdad? Y la teoría me va a servir después para poder resolver los ejercicios. Ahora, los criterios de semejanza sería esto, ¿verdad? Si la longitud de los lados no están indicadas, estas desigualdades se toman así. BC sobre BC' va a ser igual a C sobre AC' igual a B sobre AC'. Entonces, si yo divido esto, esta medida, aquí, veamos, si yo divido esto, esta medida de acá, entre esta medida de acá, me va a tener que dar lo mismo si yo divido esta medida AC entre esta medida, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Porque es la semejanza de triángulos. Pero estamos viendo el criterio de semejanza. Ahora, esta parte es importante. Si ustedes tienen libro, aunque aquí es importante, pero subrayen, por favor, subrayen esa parte. Dice, la semejanza exige dos cosas que deben cumplirse simultáneamente. Ojo, dos cosas que deben cumplirse. Si no existe eso, entonces no se puede hacer. Bueno, aquí ya vimos lo de lógica. Sí, entonces, si no existen esa semejanza, entonces, si no existen esas condiciones, perdón, no son semejantes. ¿Cuál es la primera? Los ángulos correspondientes deben ser congruentes.
¿Qué significa que sean congruentes? Que tienen que medir lo mismo. Profe, ¿Sí? Dígame. Dígame. ¿Me preguntaba algo? Ok. Dice, los ángulos correspondientes deben ser ¿qué congruentes. páginas son las del libro? Página 45, 44 y 45. Entonces dice que los dos lados deben de medir los ángulos, perdón, de los dos triángulos tienen que medir lo mismo. Esa es la primera. La otra, los lados correspondientes deben ser proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Que si uno mide 2, el del otro triángulo tiene que medir 4. ¿Qué significa proporción? Que si el primer triángulo tiene una medida, el otro triángulo, la medida de sus lados tiene que medir el doble, el triple, el cuádruple, pero todos sus lados tienen que medir el cuádruple. Entonces, más o menos un ejemplo, lo voy a hacer aquí en la pizarra. Más o menos un ejemplo podría ser esto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un triángulo como este, ¿verdad? Entonces me dice que tienen que ser proporcionales. El otro triángulo tiene que ser así. Si este mide 2, este mide 6, ¿verdad? Si este mide 3, este mide 9. Y si este mide 2, este mide 6. ¿Por qué es una proporción ahí? Porque si ustedes se fijan, cada uno de los lados lo multiplicamos por 3. 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Eso significa que sean proporcionales, ¿verdad? Entonces la proporción que yo puedo tener es 2 sobre 6 igual a 2 sobre 6 igual a 3 sobre 9, ¿verdad? Son proporcionales. Estas son las medidas de este triángulo y las de arriba son las medidas de este triángulo, del triángulo pequeño. Eso significa proporcionalidad. Ahora veamos. Sigamos con lo que estamos viendo del libro. ¿Está? Aquí. Ahora, dice, con frecuencia, algunos ejemplos de semejanza se presentan a continuación. Con frecuencia los diseñadores industriales construyen modelos de proyectos que luego fabrican en tamaño natural. El modelo del aeroplano tiene la misma forma que el avión real, ¿verdad? Ese es un ejemplo de para qué nos sirve la proporción. El proceso de reducir o ampliar una figura utilizando la fotocopiadora implica que tendrán la misma forma que el original, pero no el mismo tamaño. Se dice que las dos fotocopias son semejantes. Ojo, ahí está implícita la palabra semejante, explícita, perdón, la palabra semejante. Ahora, ampliar y reducir figuras en cuadrícula. Ampliar una figura utilizando un pantógrafo. Investigar lo que es un pantógrafo. ¿Alguien sabe qué es un pantógrafo? ¿No? Bien. Esto fue algo que yo les dejé investigar, ¿verdad? Que aún no entiendo por qué solo me escribieron 2 renglones. Pero esto fue algo que a ustedes les quedó por investigar. Teorema fundamental de proporcionalidad. Para poder escribir Pero algo es que casi no salía información. sobre eso, segura. Una cosa que yo siempre hago antes Y de dejarle cuando una hubiera estuve tarea, buscando y no hallaba nada, tuve que... pero una cosa que yo siempre hago antes de dejarle una tarea es investigarla yo primero. Y sí encontré información. Ah, pues yo lo que encontré fue eso, profe, lo que yo le mandé, y fue como, fue a más o menos a la mitad de la página le mandé, pero no encontré más. Uh-huh. Pero bueno, creo que habrá que buscar un poquito más, ¿verdad? Para la siguiente. Bien, el teorema fundamental de la proporcionalidad dice, en los triángulos siguientes se traza un segmento paralelo a un lado del triángulo. Esto es solo una explicación. Después el teorema de fundamental lo explica más adelante, pero esta es una explicación. Y dice lo siguiente. Digamos que yo tengo este triángulo. ¿Cuántos triángulos hay aquí? ¿Cuántos triángulos hay en esta figura, en la figura 6? Hay dos. Hay dos, ¿verdad? ¿Cuáles serían? AMN AMN, correcto. y ¿El otro? ABC. Y ABC, correcto. Esos son los dos triángulos. Ahora, a simple vista, ¿serán semejantes? ¿Serán semejantes estos triángulos?
Recuerden que una de las, sí, son semejantes. Bueno, recuerden que una de las condiciones es, para que sean semejantes, que es que los ángulos, perdón, del triángulo tienen que medir lo mismo. Y si ustedes ven, miden lo mismo, ¿verdad? Miden lo mismo. MN va a medir lo mismo que BC y A lo comparten los dos. A es para ABC y A es para MN, es el mismo ángulo. Y el mismo ángulo va a ser congruente consigo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo ángulo. Parece obvio, pero más adelante nos va a servir para poder demostrar que son congruentes. Ahora, AMN es semejante a ABC, ¿sí? Ahora, si ustedes ven qué proporción tiene, qué proporción tendrá ahí. ¿Cómo será AMN con ABC? ¿Será el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple? ¿Cómo será? Quedamos claros de que ABC mide más que AMN. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, ABC será el doble de AMN. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, a simple vista se puede ver que sí. El lado AN mide 4. ¿Cuánto mide el lado AC? ¿Cuánto mide este lado? 8. Mide 8, correcto, porque aquí tengo 4 y 4, 8. Entonces, el lado AN es la mitad del lado AC, o visto de otra forma, el lado AC es el doble del lado AN. En este lado también. El lado AB mide 6 y el lado AM mide 3. En este caso no sabemos cuánto mide. No sabemos cuánto mide, pero lo vamos a poder encontrar. Ya más adelante vamos a ver cómo. Y ese va a ser una aplicación del teorema fundamental. Ahora veamos. En el triángulo de la figura 6, me dice que AM, o sea, AM sobre MB es igual a 3. 3 AM, 3 acá, entonces esto es igual a 1. AN sobre NC es igual a 4 sobre 4 es igual a 1 acá. Todas esas proporciones lo que nos dice es que estos lados miden lo mismo, ¿verdad? Que estos lados miden lo mismo y este segmento de acá también mide lo mismo. Bien, me queda menos de un minuto. Me queda menos de un minuto, creo que no voy a poder continuar.